La psicología de la Gestalt es una rama de la psicología que apareció en Alemania y Austria a principios del siglo XX. Se trata de una corriente de pensamiento que se centraba sobre todo en la percepción y el componente cognitivo de la misma. Sus autores defendían la idea de que aquello que nuestros sentidos no reproducen el mundo tal y como es, sino que lo reconstruyen siguiendo una serie de principios que se pueden estudiar. La palabra Gestalt, tal y como se usa en esta disciplina, puede traducirse como patrón o configuración. Entre los principales autores de esta corriente encontramos a psicólogos tan importantes como Max Wittemer, Wolfgang Köhler y Kurt Kofka. Tanto ellos como sus discípulos defendían que los humanos percibimos patrones y conjuntos ordenados, en lugar de detectar elementos individuales. Una de las principales tareas de la psicología de la Gestalt y sus desarrolladores fue estudiar algunos de los principios que determinan la percepción humana, especialmente la visual. Así, los psicólogos de esta rama estudiaron fenómenos como el de la proximidad, continuidad, cierre o conexión. Al día de hoy, la psicología de la Gestalt se ha expandido a otras áreas como la de la terapia. Sin embargo, se trata de una corriente que no ha evolucionado demasiado durante el último siglo, aunque sus principios todavía se siguen estudiando y son muy importantes en el campo de la percepción. Teoría de la Gestalt. El fenómeno en el que más se centraron los psicólogos de la Gestalt fue la percepción, especialmente la visión y la organización de la misma. Este interés comenzó en 1912 cuando Wertheimer descubrió el fenómeno pi, una ilusión óptica en la que varios objetos estacionarios parecen moverse cuando son presentados de manera muy rápida. Esto le permitió postular el principio de la permanencia de la visión. El descubrimiento del fenómeno pi puso de manifiesto que la idea de que nuestra visión simplemente representa el mundo tal y como es, en realidad es falsa. Así, Wittemer empezó a investigar y pronto se dio cuenta de la existencia de lo que llamó fenómenos emergentes, que son experiencias de la percepción que no se derivan de elementos de la realidad, sino de la forma en que funciona nuestra mente. A partir de este momento, Wittemer y sus discípulos comenzaron a investigar algunas de las reglas que rigen nuestra percepción visual. Más tarde extendieron los principios de esta corriente a otros ámbitos, como el aprendizaje, el pensamiento, la motivación, la personalidad o la psicología social. Dentro del campo de la percepción, la psicología de la Gestalt tiene todavía una gran importancia, ya que fue la primera corriente que consiguió explicar muchos fenómenos que hasta entonces no se comprendían: las ilusiones ópticas, la percepción del movimiento o la constancia perceptiva, entre otros. Marco teórico. Los psicólogos de la Gestalt desarrollaron una serie de principios teóricos que les guiaron en el planteamiento de todas sus teorías. Los más importantes fueron el principio de la totalidad y el principio del isomorfismo psicofísico. El principio de la totalidad plantea que la experiencia consciente tiene que ser considerada de forma global, ya que la suma de todos los elementos es mayor que el conjunto de sus partes por separado. Así, dentro de un conjunto de elementos aparecen las llamadas propiedades emergentes, que no pueden ser observadas si no se cuenta con todas las piezas. Un ejemplo de esto es el ya mencionado fenómeno pi, que únicamente aparece cuando se presentan fotografías estáticas de manera sucesiva y con gran rapidez. Este fenómeno no podría observarse si solamente hubiese una imagen, o si no estuviera presente el grado de velocidad necesario. Por otro lado, el principio de isomorfismo psicofísico planteaba que existe una correlación directa entre la experiencia consciente y la actividad cerebral. Así, para cada fenómeno perceptivo que nos encontremos sería posible hallar algún tipo de actividad cerebral que lo acompañe. Metodología.
A partir de estos dos principios teóricos, los psicólogos de la Gestalt crearon nuevas formas de investigar sobre la percepción humana. Las más importantes fueron el análisis experimental de los fenómenos y los experimentos bióticos, es decir, experimentos llevados a cabo en entornos naturales y con situaciones poco controladas. Propiedades. Emergencia. Conocido también como principio de aparición, dibuja una imagen en la mente a partir de una percepción global que hemos ido adquiriendo con percepciones visuales anteriores. Es decir, aunque la mente no se determine con claridad qué objeto existe a partir de sus partes, es posible que emerja en la mente a partir de la forma global. Por ejemplo, gracias a este principio de emergencia se explicaría que se pueda percibir a un grupo de cebras comiendo, a pesar de que el conjunto de sus partes no esté definido. La percepción surge de la totalidad de la imagen, tras construir nuestra mente la forma de los animales o las sombras. Reificación. Denominado también cosificación, hace referencia a la información espacial no explícita que percibimos al ver una imagen. Es decir, la mente es capaz de extraer más detalles de los que la forma de la imagen nos muestra. Por ejemplo, en la ilustración de la izquierda, nuestra mente puede percibir 3 triángulos aunque la imagen no nos la muestre de manera explícita. A su vez, en la imagen de la derecha, podemos observar una figura tridimensional, cuando realmente es un dibujo en 2D. Multiestabilidad. Es conocida también como percepción multiestable. Explica el fenómeno que se produce en la mente al poder ver 2 objetos, siluetas, en una misma imagen. Esta percepción visual se explica muy bien con la copa de Rubin. En esta ilustración, la mente humana puede determinar que está viendo una copa, o 2 caras humanas de perfil. Invariancia. En este fenómeno la mente es capaz de percibir objetos geométricos simples, aunque estos sean modificados en su rotación, escala o traslación, incluso siendo distorsionados o deformados elásticamente o aplicándole cambios de iluminación o contraste. La percepción sobre el mismo seguirá siendo reconocible. Por ejemplo, en la siguiente imagen vemos el famoso juguete boomerang desde varias perspectivas, deformaciones y contrastes de luz. A pesar de estas distorsiones, el juguete sigue siendo perceptible en nuestra mente. Leyes de la Gestalt. Una de las aportaciones más importantes de la psicología de la Gestalt fue la creación de una lista de principios que rigen la percepción visual. A continuación veremos cuáles son los más conocidos de ellos junto a un ejemplo para cada uno. 1. Principio figura, fondo. El principio figura-fondo defiende que las personas perciben automáticamente los objetos como si se encontrasen superpuestos al fondo en que se enmarcan. Así, pueden destacar sobre él, o por el contrario, fundirse con el mismo y ser complicados de percibir visualmente. Por ejemplo, en esta imagen es fácil percibir el punto de la derecha como diferente al fondo en que se encuentra, pero resulta mucho más complicado determinar lo mismo con el punto de la izquierda. 2. Principio de semejanza. El principio de similitud defiende que cuando varios elementos parecen ser similares entre ellos, tendemos a agruparlos juntos y a pensar que tienen la misma función o pertenecen al mismo conjunto. Por ejemplo, en esta imagen los puntos negros y los blancos parecen formar 2 grupos separados, e incluso, pese a estar situados todos a la misma distancia unos de otros y a no tener más rasgos distintivos que su color. 3. Principio de proximidad.
El principio de proximidad establece que las figuras que se encuentran cerca unas de otras en un espacio tienden a ser percibidas como un conjunto, incluso aunque realmente no formen parte del mismo grupo. En este ejemplo, los círculos que se encuentran más cerca uno de otros parecen pertenecer a la misma figura, mientras que los espacios en blanco entre ellos dan la impresión de separar los diferentes conjuntos. 4. Principio de la región común. El principio de la región común defiende que tendemos a agrupar diferentes elementos entre sí siempre que parezcan pertenecer al mismo conjunto o se encuentren en un espacio compartido, incluso si no existe una relación verdadera entre ellos. En este ejemplo, los círculos que están rodeados por la misma línea azul parecen formar parte del mismo conjunto, incluso aunque están más separados entre sí que del primer punto del siguiente grupo. 5. Principio de continuidad. El principio de continuidad establece que los elementos que están colocados en una línea curva o recta parecen tener mayor relación entre sí que con otros elementos que estén fuera de la misma. En este dibujo, por ejemplo, podemos percibir dos cuerdas entrelazadas en el dibujo de la izquierda, en lugar de percibir varias formas inconexas, como ocurre en el ejemplo inferior de la derecha. Sin embargo, no existe un motivo real para que las percibamos de esta forma. 6. Principio de cierre. El principio de cierre postula que cuando miramos un conjunto complejo de elementos, tendemos a buscar un solo patrón que sea fácilmente reconocible. De esta manera, por ejemplo, cuando nos fijamos en una imagen que parece estar incompleta, nuestro cerebro rellena los huecos de manera automática para que podamos reconocer la figura representada. Por ejemplo, en esta figura podemos ver representados un círculo y un cuadrado, incluso aunque ambos se encuentren incompletos. 7. Principio del foco. El principio del foco establece que cualquier elemento que destaque visualmente atrapará la atención del espectador y prevalecerá por encima del resto de componentes de la imagen. Por ejemplo, en esta imagen claramente el punto focal es la cara sonriente, que destaca del resto de la foto por su color y por su forma. 8. Ley de la pregnancia. Esta ley indica que una figura es percibida de manera inmediata por la mente humana debido a las relaciones de regularidad con ese objeto. Es decir, es tan cotidiano que no requiere una estimulación de la percepción visual para determinar de qué se trata. Por ejemplo, en la siguiente silueta vemos claramente un perro porque nos resulta una figura muy familiar.